a Colombia. Don Francisco, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo me le va? Bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por permitirme hablar con ustedes, con sus oyentes. Felicitaciones porque sé que están de cumpleaños y sé lo importante que son ustedes en la formación de la opinión pública en Costa Rica. Entonces aquí estoy listo a contestar sus preguntas, pero déjeme empiezo con algo que estaba oyendo antes de que me anunciaran. Estaba oyendo lo de los 100 millones de colones, los 200 millones de colones, y hay un personaje colombiano muy importante, un gran boxeador que se llamaba Pambelé, un campeón mundial, que en un momento dado, en una de esos momentos de iluminación, dijo una frase que en Colombia se usa mucho porque lo dijo de una manera fantástica, y dijo: sí, yo sé todo eso, no es que, pero ¿sabe qué? Es que siempre es mejor ser rico que ser pobre. Entonces, sí. Todo tiene sus máses, todo tiene sus menos, y todo finalmente está desde la perspectiva, desde cómo se le mire. Y precisamente, ahora que tú hablas de la muerte de Miguel, a mí me secuestraron cuando Miguel tenía 4 años y cuando le mataron a la mamá. Yo era uno de los periodistas secuestrados por Pablo Escobar en ese momento. Entonces a mí la muerte de Miguel me revolvió el alma, me revolvió todo, y la verdad lo dejo uno lleno de tristeza porque uno dice: carajo, todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, y no nos doblegamos frente al narcotráfico, y Colombia superó ese momento. Yo fui periodista en la época de los 90 cuando mataron candidatos presidenciales, cuando acabé secuestrado, mataron 500 policías en 3 meses, o sea, unos momentos de violencia brutal. Y después fui vicepresidente con Álvaro Uribe y transformamos el país. Y ver ese paso atrás, pero que viene ligado a un tema que ustedes tienen que tener esa preocupación, y es la llegada del populismo del siglo XXI a Colombia. Mire, yo nunca pensé en los 90, con todos esos muertos, que Colombia iba a morir como democracia, y la resistimos. Hoy no sé, porque no sé en dónde está el presidente Petro. Yo no sé si el presidente Petro está con las instituciones, yo creo que no. Yo no sé si el presidente Petro tiene más relación con los narcos que con la sociedad. No, y se lo tengo que decir así claramente, no sé, porque él, de hecho, si alguien se ha beneficiado de estos 3 años de Petro, es el narcotráfico. Creció el cultivo, creció la exportación, lo sacó de una cárcel, sacó a todos los narcos de una cárcel a un evento público de él, está presentando un proyecto de ley que los beneficia, y uno dice: ¿a qué está jugando? Entonces, la preocupación de hoy es otra, es distinta, es mucho más peligrosa, porque pues uno para ganar esa pelea necesita un líder y un presidente que esté con uno y con las instituciones, y hoy no sé si Petro lo está. Claro, don Francisco, déjeme regresar un poquito atrás, ya que usted hizo la referencia de algo que es admirable, en el sentido de que un país que ha sufrido tanto, que han matado a sus candidatos, etcétera, no se va a doblegar. Usted que vivió en carne propia entonces eso del hecho de haber estado secuestrado por Pablo Escobar, ¿cuánto lo cambia a usted? Porque al país parece que no quiere cambiar el ciclo, pero en lo humano, en lo personal, el hecho de estar secuestrado por un criminal como Pablo Escobar, ¿eso cuánto lo cambia a usted como persona? Pues mire, eso me cambió la vida, y parte de la razón por la que estoy acá es eso. Porque además de ser un periodista que miraba los toros desde la barrera, me bajó al ruedo y me volvió activista, y activista por la libertad. Y desde entonces yo soy un obsesionado de la defensa de la libertad, porque la gente cree que la libertad no siempre está. No, la libertad cuesta, la libertad hay que protegerla, la libertad hay que cuidarla. Cuando estuvimos en la vicepresidencia, pues uno de mis temas era el secuestro, y pasamos de tener 3.000 secuestros en Colombia a menos de 100. Hicimos marchas contra los secuestradores, hicimos marchas contra las FARC, hicimos movilizaciones, o sea, siempre estábamos defendiendo a los ciudadanos frente a los asesinos, frente a los violentos. Eso fue lo que pues me llevó a ser vicepresidente, y hoy estamos aquí precisamente hablando de un tema donde también la libertad está amenazada, pero de una manera distinta, y de una manera subrepticia que no vemos, y es lo que hace China, lo que hace Irán y lo que hace Rusia en América Latina, que ustedes no se imaginan todo el poder que tienen, cómo minan la democracia, y si no entendemos para dónde viene eso, para dónde va, vamos a acabar como acabó Nicaragua, como acabó Venezuela, como acabó Bolivia, que parece que finaliza por lo menos ese ciclo, como estuvo Ecuador durante tantos años, como Colombia está ahorita. Y creo que ahí es importante entender el papel que juegan estos poderes extracontinentales. Claro. Entonces sí, para mí fue un cambio absoluto, y me volvió un activista, y hoy otra vez
estoy dedicado al activismo, que es la defensa de la libertad. Sí, ya le vamos a preguntar sobre la charla y la presencia aquí en el país, pero la coincidencia precisamente por la muerte de don Miguel Uribe, el hecho de que él era un niño de 4 años cuando asesina a su mamá, usted estaba secuestrado en el mismo grupo de periodistas que se llevaron a la periodista, a Diana Uribe. ¿Usted en cautiverio se enteró de la muerte de ella o fue después, don Francisco? No, me enteré de la muerte de ella. Yo, a mí, una de las cosas es que yo le dije al jefe de los secuestrados, le dije, mire, maestro, yo no me puedo escapar y yo no tengo la capacidad de coger un arma y matar a nadie. Entonces, usted me dice cuando me van a matar, sea honesto, no se preocupe. Y él llegó ese día, 2 días antes, y me dijo, mire, dieron la orden de matar un rehén cada 3 días. Mañana matamos a Marina Montoya, cosa que lo hicieron. Y quedábamos Maruja, Richard Becerra, Gloria Pachón, la hermana Maruja Pachón y yo. Quedamos nosotros 4, le dije, bueno, me quedan, entonces tengo 15 días de vida. Y les dije, por lo menos déjenme este fin de semana ver présteme un televisor, si me van a matar, présteme un televisor, me lo prestaron. Y lo prendí y vi el rescate y vi la muerte de Diana. Y entonces dije, bueno, mi expectativa de vida pasó de 15 días o de 12 días a 6. Y pues ahí uno entiende que la vida es efímera, hoy entiende, y hablamos de lo de la perspectiva de antes, que fuera un humor, pero que es importantísimo en todo lo que uno hace. Y después, 2 días después, cambió, el gobierno sacó un decreto, y eso pues llevó a que suspendieran las ejecuciones porque las habían hecho públicas, y todo ese proceso después condujo a que pues no nos mataran. Pero la verdad es que estoy vivo de milagro. Es un milagro, es más, es tan así que muchos años después yo era periodista en RCN y como periodista fui a entrevistar a Popeye, que era la mano derecha de Escobar, un sicario, y estoy en la cárcel. Llego a la cárcel y monto los equipos, y entra él por una puerta y me dice, doctor Santos, porque hablan así, era paisa, estoy viendo un fantasma. Y le dije, ¿por qué, Popeye? Porque vos debías estar muerto. Y es la verdad, pero Dios sabe cuándo, para qué lo tiene a uno, cuál es el camino de uno, y mi camino es la lucha por la libertad y la defensa de la libertad, a lo que cueste, inclusive la vida. Y pues aquí estamos en eso y seguiremos, y en Colombia la pelea apenas está empezando. ¿Y cómo toma esas fuerzas para que después de todo eso que pasa quiera volverse activista en vez de salir corriendo? No sé si la crianza de mi papá, de mi mamá, que siempre fueron unos duros, mi amor por el país, la rabia, no sé. Inclusive después de eso, en los 90 hicimos unas marchas gigantes contra las FARC, contra los paramilitares, y me salvé de milagro que me mataran las FARC y me tocó irme a España. Y ahí sí me tocó irme porque estuve 2 años exiliado y volví como candidato a la vicepresidencia. Entonces mi Dios sabe cómo maneja el destino de uno, y desde entonces en el poder, en esos 8 años, hicimos de todo para promover la libertad, y creo que Colombia en el 2002 era un país, en el 2010 era otro. Y nada, la vida, mire, lo fácil es salir corriendo. La vida, no, tampoco, perdóneme que diga eso, porque el temor y el miedo es de cada uno, y uno no debe juzgar, las decisiones de absolutamente nadie. Yo tomé las mías y aquí estoy, y luchando, y pasé de ir contra los narcotraficantes, de ir contra las FARC, ahora estamos contra China, contra Rusia, contra Irán. O sea, cada vez tenemos un enemigo más grande. Sí, claro. Ahora, don Francisco, estamos hablando con don Francisco Santos, periodista colombiano, político, fue vicepresidente, estuvo en manos secuestrado por Pablo Escobar Gaviria, y viene aquí a Costa Rica a unas charlas. Quiero hacerle una pregunta distante del Costa Rica que usted está viendo hoy. ¿Usted qué imagen tiene de Costa Rica antes o por lo menos del plan de venir al país? No, yo estuve varias veces aquí como vicepresidente. Obviamente venía, trabajaba, tenía reuniones o con el presidente o con el gobierno, entonces conocí muy poco, pero conocí. Lo que sí tengo clarísimo es que ustedes son unos genios, porque en un país pequeñito, con una geografía muy linda, pero por ejemplo Colombia tiene 100 veces la geografía de ustedes y no hemos logrado hacer el 1% de lo que ustedes hicieron con turismo. Estoy aquí en un hotel lleno de turistas, o sea, ustedes lograron crear un escenario
perfecto. Ustedes lograron crear un imaginario de turismo increíble, que lo tienen de todas maneras, pero que muchos otros países lo podrían tener y ninguno lo ha hecho tan bien como ustedes. Carreteras que no había visto antes. Me acuerdo que antes, pues hace 20 años era distinto. Creo que es un país que se ha transformado, pero también un elemento que tengo que serles muy claro. Yo tengo un amigo que tenía una empresa de pesca acá, en el Pacífico, de pesca recreativa. Llegaron los narcos y le dijeron: usted se tiene que ir, esta zona ya es hora nuestra. Dijo no, le mataron al socio y se le tocó devolverse a Colombia. Ustedes aquí se han vuelto un país de tránsito y tienen que tener un cuidado gigante, porque uno sabe eso dónde empieza y no sabe dónde termina. Y creo que ayer hablaba con una persona y dice: aquí se están viendo asesinatos que nunca se veían. Entonces se necesita, digamos, un esfuerzo grande en materia policial y judicial para evitar que estas personas tengan el espacio que en muchos casos logran. Ustedes creo que no se puede comparar con lo que hoy es Guatemala o lo que hoy es Honduras, o olvídese de eso, no es mucho ustedes, y están lejos en eso, pero más vale la pena advertir y vale la pena un poco decir: tengan cuidado que estos señores son la gran amenaza. El narcotráfico es la gran amenaza a la democracia en América Latina. La decisión de Trump de hace unos días creo que va por el camino que toca, que es combatirlo de una manera distinta como lo hemos combatido, pero finalmente son los países, sus ciudadanos y sus instituciones las que los defienden de esa agencia nociva, de ese cáncer nocivo que es el narcotráfico. Entonces, usted tiene una belleza, pero hay un semaforito ahí en amarillo que es importante que lo tengan en cuenta. Ok, pero entonces, con esa experiencia que usted vive en carne propia, la experiencia de Colombia en todos estos años de tanta violencia del narco, de paramilitares, de guerrilla, ¿qué cosas Costa Rica debe disparar las alertas o dónde? ¿Y qué cosas no debería nunca imitar? Mire, nosotros íbamos muy bien hasta que el presidente Santos en el 2013 desmontó la política antidrogas. Parte de lo que vimos hoy tiene nombre propio y tiene responsable propio, que es Juan Manuel Santos, que entre otras hace un acuerdo con las FARC para desmontarlo, y las FARC le dicen: si desmonta toda la lucha antidrogas, porque ellos se nutren de eso, nosotros seguimos en el proceso de paz. Y lo hizo. Y entonces pasamos de tener 40.000 hectáreas de coca, 40.000 después de que tuvimos 200.000, a 200.000. En 5 años él los dejó que se subieran de 40 a 200 y creció brutalmente, debilitó la fuerza pública, etcétera. Lo primero, tienen que tener una policía súper responsable, tienen que tener una policía súper con gran inteligencia, tienen que tener una policía muy bien paga, tienen que tener el aparato de inteligencia y policial debe ser muy, muy, muy bien entrenado y muy bien. El nuestro era uno de los mejores, lo habíamos hecho y lo trabajamos de la mano con Estados Unidos. 2, hay que cuidar a los jueces en todo sentido, porque unos los corrompen y los otros y los matan. Entonces hay que cuidarlos en todo sentido. 3, y hay que ser conscientes del riesgo. La ciudadanía tiene que entender que el narcotráfico, cuando compra una casa, que el narcotráfico cuando compra un político, es apenas el principio de un cáncer que se dispara. Entonces, y nosotros eso lo teníamos. Desafortunadamente, en el 2013 eso cambió, y creo que esa es la gran lección. Esta es una lucha que nunca termina. O sea, como lo vamos a hablar ahorita de China o de Rusia, ese no es un problema que desaparece, pero es un problema que se minimiza y se controla. Y eso necesita lucha permanente y sacrificio permanente, y se lo dice una persona que pasó 8 meses encadenada a una cama por luchar contra el narcotráfico. Sí, don Francisco, me deja reflexionando mucho. De hecho, Juan Manuel Santos es primo suyo, ¿no? Que fue presidente. Sí. Sí, yo fui un opositor absoluto a todo lo que él hizo, porque debilitó todo lo que hicimos nosotros durante los 8 años del gobierno. Claro, ahora, sí. Esa parte que se debilita llama mucho la atención, porque igual usted dice, hay que fortalecer aquí, fortalecer acá, pero eso se debilita en el momento en que el narcotráfico compra todas esas conciencias. Ese es un gran peligro, ¿verdad, don Francisco? Sí. El hecho de que el narco, cuando unta a alguien con dinero, comienza a untar toda la sociedad, y es el gran peligro de dañar las conciencias. Sí, obvio. Ese es uno de los temas críticos. Mire lo de México. México ya es un narcoestado. Lo de México es impresionante. Los narcos eligen la mitad de los gobernadores y los alcaldes de México. Y López Obrador los
digamos, lo institucionalizó. Eso no nos puede pasar. Yo creo que hoy Petro lo que quiere hacer es eso, institucionalizar ese poder. En Venezuela usted tiene una narcocracia, eso es un narcoestado. En Ecuador, y por eso para ustedes es tan importante tener cuidado, Ecuador hace 10 años o hace 15 años no mataban a nadie. Correa le abre las puertas al narcotráfico, desmonta la lucha contra el narcotráfico, saca la base de Manta, quita la DEA, hace mucho todo eso, y en 10 años Ecuador se vuelve un infierno. Y hoy Guayaquil tiene índices de asesinato que eran como los de Medellín en los 90. Así de rápido pasa eso, entonces es importantísimo, y ustedes los medios tienen que jugar un papel muy importante. Por eso Escobar secuestró periodistas y mató periodistas y voló periódicos, porque sabía que los medios eran fundamentales para visibilizar lo que ellos están haciendo. Entonces sí, es una pelea que necesita coraje, cojones, como dicen en España, joder, y fuerza, y persistencia. La pregunta muy puntual en torno a ¿qué tan lejos estamos de la Colombia de temores, de terror? ¿Qué tan lejos está o qué tan cerca? Está tan lejos que están en el momento en el que pueden controlar mucho de eso, y están tan cerca que eso se desborda en cualquier segundo. Es así hay que mirarlo. Entonces sí hay un sentido de urgencia, pero no de pánico. De ponerse a trabajar. Sí, y no creer que porque las cosas se ven bien están bien. Se necesita muy buena inteligencia, usted necesita, o sea, ahí hay semáforos en rojo que uno dice, uy, ¿qué pasó acá? Esto nunca había pasado. Uy, ¿qué está pasando acá? Esto nunca había pasado. Y empieza uno a conectar los puntos y se da cuenta de que la situación es mucho peor de lo que uno pensaba, pero que también que es arreglable, porque un Estado es mucho más poderoso. Y ahorita con el gobierno del presidente Trump, que está tomando unas decisiones muy fuertes frente al narcotráfico, hay un aliado impresionante que digamos se pone en la mitad de la lucha, y creo que eso es bueno para la democracia en América Latina y malo para los narcos y los criminales, empezando por Maduro, a quien esperamos lo saquen del poder lo más pronto posible, o nos ayuden a sacarlo del poder, porque eso tiene que ser una lucha entre todos. La charla muy puntual, don Francisco, que viene a dar en Costa Rica es sobre qué entonces. Básicamente le escuché mucho de China. Sí, mire, nosotros estamos trabajando con la ANFE, ellos son los socios nuestros, con el ICP, el Instituto de Ciencia Política de Colombia, y estamos dando unos seminarios en América Latina sobre la injerencia de China, de Rusia y de Irán en América Latina. La gente no lo ve. Estamos en una guerra fría, la segunda guerra fría. Ustedes aquí lo están viviendo. Aquí hay un presidente que le quitaron la visa por ser un lobista de China, y a unos parlamentarios. China corrompe. China, todo lo que ustedes hicieron con China, lo único que hizo fue generar un déficit comercial brutal, destruir empresas acá. Entonces hay que entender la amenaza que China es para la democracia, para la corrupción, porque todo viene con plata, para la normalización económica, y además aliados con Rusia, que es un disruptor, y un disruptor en materia de redes sociales. Lo que hace Rusia por toda América Latina es brutal. Su gran aliado es su agencia de televisión RT. Crean toda clase de ruidos en materia de redes sociales, meten muchísima plata en campaña. En la campaña de Petro metieron un montón de plata, los rusos y los chinos, para destruir el opositor de Petro y después para apoyarlo a él. O sea, estamos en un mundo totalmente distinto, que necesitamos que ustedes, los periodistas, que los congresistas, que los gobiernos y que los empresarios entiendan. Estamos viviendo la Guerra Fría 2.0, entendamos cuáles son las amenazas de uno y de otros, entendamos cómo administrarlas, entendamos cómo prender semáforos en rojo, un poco como el narcotráfico. Y entonces tenemos expertos sobre China, sobre Rusia, muy enfocados en Centroamérica. Ustedes aquí, al lado, perdónenme, en Nicaragua está tienen en Nicaragua la agencia de intervención y de infiltración de comunicaciones más grande de Rusia por fuera de Rusia, y está en Nicaragua. ¿Ustedes qué creen que están haciendo? Están interviniendo las comunicaciones aquí, en Guatemala, en todas partes. Allá no entra ningún nicaragüense en ese espacio. Eso lo manejan solo los rusos. Eso es apenas un ejemplo de todo lo que está pasando, y que, le repito, así como hablamos del narcotráfico, hay que hablar del tema de estos países, porque ellos juegan a largo plazo, están aliados, tienen dos enemigos comunes: Estados Unidos y la democracia, Occidente,
la democracia liberal, porque esto no es Occidente, sino es autoritarismo contra la democracia, y necesitamos entenderlo, tenerlo siempre en la cabeza para mirar, para no caer en la propaganda por un lado y para entender que cada uno de esos países tiene una agenda distinta en América Latina y es una agenda que no es promover la democracia, que no es preservar la democracia, sino es destruirla. Francisco Santos, don Francisco, pues bienvenido, gracias por haber compartido todo este tiempo con nosotros, la experiencia suya, la experiencia país y lógicamente las alertas o los semáforos, como usted muy bien lo llama, esos semáforos que se disparan y que obviamente nos debe poner también a todos en alerta frente al futuro. Don Francisco, de nuevo bienvenido. Muchas gracias a ustedes y quiero hacerle un gran reconocimiento a la Agencia Nacional del Fomento al Emprendimiento o al Empresariado, a ANFE, que ha sido un socio increíble aquí con nosotros. De verdad, gracias a ellos y gracias a ustedes por darme estos minutos para poder hablar con su audiencia. Que le vaya muy bien y gracias. Ahí está entonces don Francisco Santos Calderón, quien fue vicepresidente de Colombia,